Pues iniciamos. Vamos todos a el libro de los Filipenses, al capítulo 4. Vamos a terminar una carta que estuvimos disfrutando estas semanas, viendo cómo el apóstol Pablo previene a esta iglesia de algunos peligros que puede haber, algunos contratiempos que se pueden encontrar. Y entonces ahora vamos a ver la finalización de esta carta. Hay unos aspectos muy, muy hermosos que nos enseña este capítulo 4 de Filipenses que quisiera yo compartirlo con ustedes. Y como saben, la palabra se enseña sola, el Espíritu Santo es nuestro maestro, así que sin bosquejo y sin nada vamos a ir meditando versículo por versículo. Así que te acompaño, como yo sé y tú sabes también que todos tenemos al Espíritu Santo, al Maestro dentro de nosotros, al que nos lleva y nos guía a toda verdad. Pues te invito para que todo lo que el Señor también a ti te enseñe y te muestre, lo puedas escribir ahí en los comentarios y todos podamos ser edificados mutuamente. Igual a nuestros amigos de YouTube, cuando subamos este video, que seguramente también lo van a ver, también con toda confianza pongan todos los comentarios, son muy útiles para nosotros y para los que los ven después, siempre son edificantes. Amén. Así que buenas noches, Josué, qué bueno que ya estás conectado. Vamos a iniciar Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, lo voy a leer en versión de las Américas, ¿ok? Así que, hermanos míos, amados, añorados, qué hermosas palabras, fíjense, del apóstol Pablo a esta iglesia. Qué palabras tan extraordinarias a esta iglesia, insisto, a la cual el apóstol ama, el apóstol ha invertido su vida, les ha compartido el evangelio. Saludos, Mari Carmen, un abrazo enorme. También saludos allá a toda la familia. Y a esta iglesia, y está a punto él de terminar las indicaciones que les da, pero parece que se va a despedir. Fíjense lo interesante de cómo escribe acá el apóstol Pablo la parte final de esta carta, porque parece como que se va a despedir de esas veces que te vas a despedir, pero dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo se está despidiendo, pero no se va inmediatamente, sino que parece que se va a despedir y se regresa. Le vienen algunos pensamientos que son importantes, y esos pensamientos son los que a mí me encantaría que por el Espíritu nosotros pudiéramos capturar. Amén. Así que vamos a abrir nuestra mente. Yo te voy a decir otro detalle. Esto no va a ser algo que te pueda enseñar un maestro. O sea, en mi caso, yo que estoy aquí, que no seamos nosotros los hombres los que lo podamos ver y entender, sino que sea el Señor por su Espíritu a nuestro espíritu, que nosotros lo podamos entender, ¿vale? Porque hay muchísimas cosas aquí que son hermosas. Fíjense cómo el apóstol le habla a esta iglesia. Les dice, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. ¡Wow! ¡Qué definición de lo que es una iglesia para un edificador! Si tú eres una persona que enseñas, que participas de esta gloria maravillosa, de este privilegio y también de esta grande responsabilidad de edificar, mira qué definición de lo que es una iglesia. Dice amados, les dice amados, añorados, o sea, esa palabra de añorados es cuánto deseo estar con ustedes, como la mayoría de nuestros congregantes, ¿no? Que anhelan y desean que nos volvamos a ver, ¿verdad que sí? Que ya quieren que nos acabamos de ver y ya terminamos de vernos y ya quieren que nos volvamos a ver, ¿verdad que sí? ¿Verdad que todos son así? ¿Verdad que todos nos queremos ver a cada rato y no se nos hacen largos los días para volvernos a ver, ¿verdad? Así el apóstol Pablo les dice, mis amados, añorados, les dice gozo. Fíjense, a esta iglesia le dicen, ustedes son el motivo de gozo, ¿verdad que sí, Mirna? ¿Sí o no, Carol? ¿Verdad que sí, Luisa? Y decimos, ya nos queremos ver, ya nos queremos abrazar, aunque sea virtualmente algunos, ¿verdad? O cuando decimos, ya nos vamos a ver pronto, ya queremos que eso suceda. ¿Por qué? Por el Cristo y el amor, por ese amor genuino
del Espíritu que brota de nosotros y que nos permite vernos como lo que somos, como la familia de Dios. Y les dice gozo, imagínense, o sea, el apóstol les dice, ustedes son mi gozo, o sea, ustedes producen en mí alegría. Y luego dicen, y corona mía. Me llama la atención eso de corona mía, porque últimamente he estado meditando qué cosas produce una iglesia entendida, qué cosas produce una iglesia que camina, una iglesia que avanza. Pues produce recompensa. ¿Saben cuál es una de las grandes recompensas de un edificador? El ver cómo los edificados, el ver cómo la iglesia crece en entendimiento, avanza en estatura, cómo los temores se van, los miedos salen de la vida de las personas son transformadas en todas las áreas de su vida, avanzan en todos los aspectos, como le dice Juan a su amigo Gallo, que uno ve que son prosperados en todo, así como prospera su alma. Y el apóstol dice, ustedes son la corona mía, o sea, en otras palabras, es la recompensa, el ver que ustedes avanzan y que ustedes, como dice, están firmes en el Señor. Maravilloso. O sea, es una carta, escribe allí, que fue escrita obviamente con la intención de producir firmeza en aquellos que la escuchaban. Era la intención del apóstol Pablo que no fueran movidos por nada y que ellos permanecieran firmes en el evangelio que se les había enseñado. Oigan, familia, amigos, hace unos días estaba yo viendo unas fotos, ¿no? Ya saben cómo es el Facebook, de que el Facebook nos recuerda muchas cosas, y estaba yo viendo, pues, recuerdos, personas, de algunos momentos maravillosos, con hermanos queridos, amados, de aquí, de otros lugares. Wow, y uno dice, qué maravilloso, qué extraordinario, todo lo que el Señor nos ha permitido disfrutar y vivir con personas de diferentes lugares. Pero ¿saben qué es lo más extraordinario? Saludos, Tania, qué bueno que te conectas. Un abrazo allá a todos los amigos en Oaxaca. Maribel Méndez, buenas noches, igual, bienvenidos, qué bueno que se conectan. No se olviden de compartir para que la palabra corra y llegue a más y más personas. Y entonces yo me acordaba y decía yo, wow, con cuántas personas hemos disfrutado tantos momentos, pero ¿saben qué? Nada se compara con el ver la firmeza de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios están tomando la palabra, están comiendo, están avanzando, están siendo edificados correctamente, y podemos ver evidencias de la firmeza de Cristo en sus vidas. Eso es maravilloso. Entonces, el apóstol Pablo, dentro que les dice, fíjense, dentro que les dice que son amados, que son añorados, gozo, corona, y que son firmes, fíjense. Porque alguien pudiera decir, pastor, pero esa no es mi iglesia. Si usted conociera a los que se congregan con nosotros, si usted conociera la congregación en la que yo estoy, no, pastor, es un asunto difícil, no son tan sencillos, son muy complicados. Muchas veces nosotros medimos y vemos a la iglesia y la catalogamos por esas actitudes humanas. Pero el apóstol Pablo no está viéndolos humanamente. El apóstol Pablo los está viendo en la realidad en Cristo. Por eso les dice, son amados, son añorados, son mi gozo y mi corona, y están firmes en el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque ven el versículo 2. En el versículo 2, inmediatamente, después de que les dice que los añora y que los ama y que le causa mucho gozo, hay algo que le preocupa. Y le preocupa dos personas. Versículo 2 dice, ruego a Evodia y Síntique, fíjense, a Evodia y Síntique, por aquellos que piensan tener dos hijos y que no se han casado, puedes apuntar allí, si son gemelitas, ya puedes ponerle esos dos nombres, Evodia y Síntique, y son bíblicos. Ya tienes nombres para que no te vayas al metro a comprar el libro de nombres para bebés, ya tienes dos. O sea que, y digo, si están bonitos o no, pues eso ya es cosa de cada quien, pero ya tienes de dónde escoger. Fíjate,
Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. El apóstol Pablo no termina la carta, escribe allí otro gran, familia, algo que es necesario para la correcta edificación y crecimiento de los santos es armonía. Si el apóstol Pablo no quiere irse sin mencionar y menciona sus nombres. No las está exhibiendo, por supuesto que no. De hecho, en el siguiente versículo define quiénes son y parece que nos deja ver, nos da a entender por qué el apóstol se preocupa. Saludos, Marta Ramírez, un abrazo hasta Chihuahua. Les dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Por qué les hace el apóstol esta indicación? Pues porque seguramente no están en armonía, seguramente tienen diferencias. Pregunta, ¿de qué tipo de diferencias ellas pudieron haber tenido? No creo que hayan sido diferencias doctrinales, pero probablemente eran diferencias de formas y de maneras de ejecutar y de hacer las cosas. ¿Y cuántas veces eso sucede en una congregación? Y miren, el apóstol Pablo lo menciona, no lo quiere dejar ir, porque sabe que esas cosas en la iglesia de Cristo, para el buen crecimiento y la edificación de los santos, para llevarlos a la madurez y para que crezcan a la estatura de Cristo, es necesaria la armonía. Y dice en el versículo 3, nos habla un poquito de ellas. Dice, en verdad, fiel compañero, le está diciendo al que es destinatario de esa carta, le dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. ¿Ya vieron? También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Qué bueno que vemos esto, así como vemos la otra gran diferencia que el mismo apóstol Pablo tuvo con Bernabé, allí en el libro de los Hechos, porque a veces las personas también, cuando hay diferencias en la congregación, hay personas que se espantan y dicen, pero no que son cristianos, pues no que tienen a Dios, se deberían de llevar siempre muy bien. No. Qué bueno que vemos esto en la palabra, porque aquí el apóstol, reconoce que estas mujeres son unas mujeres de Dios. Fíjense, las dos, aunque tienen diferentes puntos de vista, tienen diferentes maneras de ver las cosas. Digo, a mí me encantaría que esto lo recordáramos siempre, cuando tenemos diferencias, porque luego tenemos diferencias que son solo puntos de vista y ya las agarramos o las tenemos como motivos para separarnos y quebramos y rompemos el uno. Acuérdense que los apóstoles, nunca olviden, que los apóstoles procuraban y enseñaban a la iglesia a que permanecieran en el uno, a que lo guardaran, a que lo cuidaran. Ellos no habían sido introducidos en el uno, ni tú ni yo. Tú y yo no entramos a esta realidad en Cristo, al uno. El Señor fue el que nos puso, nos introdujo en el uno, el Señor. Amén. O sea, el Señor nos introduce, pero nosotros lo guardamos. Eso apúntalo. Dios nos introduce en el uno. ¿El uno qué es? Es el nuevo hombre en Cristo Jesús. Ese es el uno. El uno es poderoso, amigos, familia. El uno es lo que somos en todo el mundo. El uno es como el Señor nos ve. El Señor no ve a muchos. Pon allí, Dios no ve a muchos. Dios ve a un nuevo hombre en la tierra. ¿Ven qué maravilloso? Él no ve muchos, Él ve uno. Y el Señor, cuando el Señor nos salva y nos trae a Él nos introduce al uno, pero los apóstoles le recomendaban a la iglesia que guardaran el uno. Amén. Guarden el uno. Guárdenlo en el vínculo de la paz. Guárdenlo en el vínculo del amor. Aquí el apóstol le preocupa el uno. Eso es lógico. Él es un edificador. Él sabe que el lugar de edificación de los hijos de Dios es el cuerpo. La edificación es corporativa. Él sabe que sería una gran pérdida si alguna de estas dos, ya sea Evodia o Síntique,
se enojaran demasiado y se separaran y una de ellas ya no quisiera participar de lo que está sucediendo en Filipos. Entonces a él le preocupa y por eso es que le pide al encargado de esta carta, le llama fiel compañero, que investigué y esta es una sola palabra. Parece que ese fiel compañero en el griego es una sola palabra que pueda ser que el pastor de esta congregación así se llamara, pero parece que el apóstol, sea como sea, al destinatario le dice, por favor, te ruego que las ayudes, que ya no se enojen, que no se peleen, que no tengan diferencias. A ver, pon eso allí. A mí me encanta, fíjense, a mí me encantan los finales de las cartas apostólicas porque son muy prácticos. Casi siempre lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir y espero que eso en alguna medida despierte un deseo de leer, de conocer la palabra, escudriñarla y entenderla. Casi siempre las cartas terminan con una medida de revelación, los primeros capítulos, y terminan con unos consejos prácticos que es llevar toda esa revelación, llevarla a la practicidad. Entonces aquí el apóstol Pablo pide ayuda, le dice al pastor encargado, le dice, ayúdalas para que no se peleen, para que lleguen a un acuerdo, para que puedan vivir en armonía. ¿Por qué? Estas mujeres han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea, yo por eso cuando leí esto dije, no hay que dejarlo pasar. Hoy yo creo que el Señor nos está haciendo un llamado, familia. Hay gente que protege su honor y protege su nombre y su raza. ¿A qué me refiero? Que muchos se enojan y dicen, es que yo así soy porque así era mi abuelo. Yo así soy porque soy de Veracruz, porque yo así soy porque desde chiquito yo siempre he tenido ese carácter. Y muchas veces las personas más bien defienden al viejo hombre, ¿verdad?, que llevarlo a la cruz. Al viejo hombre no lo defiendas, al viejo hombre no lo mantengas vivo, al viejo hombre hay que llevarlo a la cruz. Y hay que crecer en el nuevo hombre, hay que permitir que Cristo avance y crezca dentro de nosotros para que nuestra alma sea formada en Él y entonces podamos soltar nuestros puntos de vista y seamos humildes y podamos vivir en armonía. ¿Cuántas veces yo he visto en muchas experiencias que he tenido que cuando dos personas están discutiendo, ¿saben qué? Las dos personas tienen la razón. ¿Se han dado cuenta de eso? A veces discuten porque cada uno sostiene su punto y dice, yo tengo la razón, y el otro dice, no, pero yo tengo la razón. Y cuando uno los escucha, dicen, uno a veces ve, dice, y uno termina concluyendo, y los dos tienen razón. Los dos tienen una medida de razón. Pero ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, se requiere una medida de formación de Cristo. ¿Para qué? Una medida de formación de Cristo para que operemos en humildad, para que dejemos nuestros privilegios, para que abandonemos, como aquí mismo en esta carta. En esta carta el apóstol Pablo da una cátedra de cuál debería de ser nuestra actitud. El apóstol Pablo les dice 2 capítulos antes que nuestra actitud debería de ser como la de Cristo, que no se aferró no se aferró al ser igual a Dios. O sea, no se aferró a sus derechos, no reclamó sus derechos de Dios, ¿no? Hay gente que justifica su discusión o su pleito porque está defendiendo sus derechos. Entonces dice, yo me peleo porque son mis derechos y yo los tengo que defender a como dé lugar. ¡Wow! Cuando uno ve lo que hizo Jesús, Él no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo porque se hizo hombre y después sufrió una muerte y la muerte más humillante, la muerte de cruz. Él siendo Dios, dejó la forma de Dios y tomó forma de hombre, y de hombre, no solo de hombre común, sino aparte en la condición de hombre,
se hizo esclavo, que esa es la palabra que usa originalmente el apóstol Pablo. O sea, y esa palabra esclavo que es doulos, el otro día le explicaba a los discípulos que es la palabra del esclavo de más bajo nivel. Es la palabra del esclavo de más bajo nivel, o sea, el que menos derecho tiene. ¡Wow! Esa actitud fue la de Jesús. ¿Cuántas discusiones hemos tenido por defender nuestros derechos? Y ahí estamos discutiendo, alzando la voz, peleando. El apóstol Pablo le dice al pastor de esta iglesia, por favor, ayuda a estas mujeres. Las dos son útiles. Las dos han servido en mis luchas en la causa del evangelio. Y otra cosa que llama la atención, ¿no? Qué avanzada está en esta iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel tiempo la mujer prácticamente no era tomada en cuenta. Pero aquí el apóstol Pablo se da cuenta que estas dos mujeres son muy útiles, han sido útiles y siguen siendo útiles y seguirán siendo útiles. Yo sé que para ti, para mí esto es normal. Hoy disfrutamos de los dones, la gracia y las habilidades que le ha dado Dios a las mujeres. Ahora los que hemos tenido la oportunidad de descubrir cada vez más y mejor el diseño de la mujer, disfrutamos de todo lo que Dios les ha dado a las mujeres y que de hecho cada vez nos damos cuenta que qué bien hacen las cosas, de qué manera tan generosa sirven al Señor. Y no solo me refiero al asunto congregacional, sino me refiero a todo lo que hace la mujer, qué extraordinario. Pero no olvidemos que en este tiempo la mujer no tenía esa posición, no tenía esa libertad, no se le daba ese lugar. Sin embargo, el apóstol Pablo, entendido del evangelio, donde él mismo enseña que en esta realidad en Cristo, que en el nuevo hombre no hay hombre ni mujer, o sea, para el Señor no existe sexo, hombre y mujer, sino el Señor, lo mismo que acabo de decir hace un rato, el Señor ve al hombre espiritual, al mismo ser espiritual, y eso es lo que Dios ve en nosotros. Entonces, cuando está ministrando un hombre o una mujer en el Señor, los que estamos nosotros recibiendo o siendo edificados, no es por un hombre o por una mujer, estamos siendo edificados por un espíritu renacido, hecho nuevo a la imagen de Cristo. ¡Qué maravilloso! Bueno, eso lo entendía el apóstol Pablo y por eso él le pide al encargado de esta iglesia y le dice, ayúdalas porque son útiles, las necesitamos, que no se peleen más. Ellas son mujeres que han luchado, ven qué maravilloso, ellas son mujeres que han luchado por causa del evangelio. Qué maravilloso. Y hoy de verdad agradecemos a Dios por cada mujer, que son miles, millones de mujeres que sirven al Señor con todo su corazón y que la iglesia está avanzando en entender que ellas pueden servir en cualquier posición. Ellas pueden funcionar en cualquier posición, en cualquier lugar, y lo hacen de una manera excelente. Entonces dice el apóstol, bueno, después de esta recomendación, siguiente recomendación, versículo 4. Estamos en Filipenses, capítulo 4, ahora vamos al versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Me llama la atención este consejo, recomendación o mandato, pudiera ser hasta un mandato. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. O sea, 2 veces les digo, gócense, alégrense en el Señor. No permitan que tristeza, que miedo, que circunstancias, que problemas, que adversidad, que aflicción, que tribulación les quite el gozo. Y ni siquiera habla del gozo, habla del regocijo. O sea, es un asunto que surge del Espíritu y que es mayor que la alegría, es mucho mayor que estar contento porque todo me está saliendo bien, sino él dice,
regocíjense por la realidad que viven en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Nunca lo olviden. Me encanta. Me parece que si el apóstol le está recomendando a esta iglesia que permanezca y que disfrute y que practique el regocijo, eso me parece que es para nosotros también. Así que pon ahí en tus notas. Regocijo es fundamental. Es parte de la edificación de Cristo en mi vida. El regocijo es fundamental para el crecimiento de los hijos de Dios. El regocijo es extraordinario porque es lo contrario a la preocupación. Por eso, lo siguiente que el apóstol Pablo va a hablar, que ya lo enseñé hace más de un mes, creo, con esa enseñanza empezamos esta serie acerca de la preocupación y del afán. Entonces el apóstol les dice, no, que nada te robe el gozo, que nada te robe la alegría. Así que pon allí, tengo que practicar el regocijo. El regocijo no es algo que surge de la nada, no es algo que surge de mi corazón. Es que, ay, pastor, hoy me siento bien contento. Eso es un sentimiento de alegría. No, el regocijo es la condición de mi hombre interior. El regocijo es la realidad de mi espíritu. Amén. El regocijo es una realidad que yo tengo en mi espíritu. No es un sentimiento que surge de mi alma. Entonces, yo puedo regocijarme por mi realidad en mi espíritu y de eso puedo empapar mi alma. Y entonces mi alma puede tener tranquilidad, puede tener paz ante la adversidad. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez se los diré, regocijaos. 2 veces. Versículo 5. Vuestra bondad, esto me encanta también. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. ¿Saben a qué me parece? Me parece que también ya les está diciendo, wow, todo eso que son, todo eso que tienen, toda esa gloria que está dentro de ustedes, no la escondan, no la oculten, que el mundo vea el Cristo que tienes, que el mundo mire el Cristo que tienes. ¿A través de qué? A través de la bondad que el mundo puede percibir de ti. ¿Me escucharon? ¿A través de qué? A través de la bondad que expresas a los demás, a través de la manera en que te comportas, en cómo tratas a la gente que te rodea. Entonces el apóstol les dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Eso me encanta. No cabe duda que el propósito del Padre gobierna al apóstol. El apóstol sabe que esto no es una religión. Él sabe que esto no es una filosofía nueva y él sabe que esto no es algo místico en donde nada más estamos, hay un grupo de personas meditando en cosas sublimes, espirituales y que nos sale humo de la cabeza. El apóstol sabe que esto no es así. El apóstol sabe que esto que tenemos, toda esta vida gloriosa de Cristo en nosotros, todo este tesoro que tenemos dentro, tiene que ser expresado y tiene que ser visto por todos los hombres. Y les dice, el Señor está cerca. Wow. O sea, lo que les está diciendo es, expresen a Cristo porque Cristo viene pronto. Expresen a Cristo porque el Señor viene. Porque uno no es de que estamos ya pidiendo que Él venga. Él lo que está diciendo es, expresen a Cristo porque ese es el propósito del Padre. Y cuando ese propósito del Padre se cumpla, entonces Cristo vendrá por nosotros. Maravilloso. Versículo 6, vamos a leer esto. Esto es como un ejercicio. Yo siempre que leo esto, lo hemos leído muchas veces, vamos a leerlo y vamos a dejar, ya estudiamos esto, por eso no me voy a detener allí, pero vamos a ver de nuevo qué maravilloso es lo que el apóstol enseña aquí a partir del versículo 6 hasta el versículo 9. Dice Mirna, demos buen testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Así es. O sea, en otras palabras, que el mundo pueda ver
el maravilloso Cristo que tenemos. Amén. Fíjense, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y vamos a leerlo en otra versión para que se refresque un poco esta lectura. Escuchen esto. No se preocupen por nada. Siguen las recomendaciones. Ya les dijo, regocíjense. Y se lo repito otra vez, regocíjense. Les doy otro consejo, no oculten toda esa gloria que tienen, sino que toda esa gloria sea conocida por todos los hombres mediante la bondad, mediante lo bueno que ustedes son con ellos. Otro consejo, no se preocupen por nada, pon allí, no preocuparnos por nada. Vamos a hacer una lista, ¿no? O una plana o unas 10 planas completitas. No preocuparme por nada. Motivo, razón, ¿de qué manera lo logro? Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Qué maravilloso. Oren por todo. Y díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios, tienes una necesidad. Exprésala a Dios. Coméntasela a papá. Él es tu padre. Él es tu proveedor. Él es la fuente de todo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¡Qué maravilloso! No se olviden de la gratitud, dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, versículo 7, miren qué bonito, así experimentarán la paz de Dios. La paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Es la paz de Dios cuidará tu corazón y la paz de Dios cuidará tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. ¡Wow! Eso está muy bueno. Pon ahí en tus notas, por eso debo de permanecer en Cristo. Alguien puede preguntar, pero ¿cómo? O sea, puede ser que no permanezca en Cristo, o sea, que me puedo salir de Cristo, ¿no? No me refiero a tu realidad espiritual. En tu realidad espiritual siempre estás en Cristo, pero ¿saben quién luego no está en Cristo? Nuestro entendimiento, nuestra mente. Muchas veces la mente no está en Cristo. Por eso lo siguiente que el apóstol Pablo habla es que da un ejercicio para permanecer en Cristo. Entonces dice, permanezcan en Cristo, porque mientras permanezcan en Cristo, la paz de Dios cuidará sus corazones y cuidará sus mentes y experimentarán la paz de Dios y esa paz que ustedes experimentarán supera todo lo que puedas entender. ¿Ven qué maravilloso? Versículo 8. Y aquí el apóstol nos enseña cómo la mente, acuérdate que la mente es un departamento gobernante del alma, por eso el apóstol pone una atención especial en la mente. Repito, porque la mente es un departamento gobernante en el alma. De lo que se esté llenando tu mente es hacia donde tu alma se va a inclinar. Entonces dice el apóstol, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Para terminar quiero decirles algo más. Concéntrense en todo lo que es verdadero. O sea, ya está ahí. Está enseñándoles cómo permanecer en Cristo. Pues ¿cómo permaneces en Cristo? Pues tienes que tomar gobierno sobre tu mente y tienes que enfocarla en la verdad, en la realidad en Cristo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes. Ve qué maravilloso. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Maravilloso. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Extraordinario. Ahora, lo que el apóstol Pablo les está diciendo, que ellos imiten de él, pues obviamente lo que él se atreve a decir eso,
por la medida de la vida de Cristo que está siendo expresada a través de Él. Él nos está poniendo como el ejemplo, sino Él lo que está poniendo como ejemplo ya es la medida de la expresión de Cristo en su vida. Pero se dieron cuenta qué extraordinario. Habla de la mente, habla de practicar, habla de que todo esto en lo que nosotros estamos aprendiendo en Cristo debe de ocupar nuestra mente y también debe de ocupar nuestras acciones. Yo te recomiendo, y el apóstol aquí lo está recomendando, acciona, la palabra que tú escuches, la palabra que Dios te dé, acciona en ella, obedece, haz la carne en tu vida. ¿Eso qué va a ocasionar? Eso va a ocasionar que tú puedas disfrutar lo que es estar en Cristo. Porque estás enfocado en Él. Porque estás escuchando su palabra. Porque estás entendiéndola y estás poniéndola por obra. Amén. Eso es maravilloso. Estar en Cristo no es algo místico. De nuevo, estar en Cristo es una realidad, pero es una realidad que es expresada a través de nuestra vida. Por eso nos introdujo el Señor allí. Es una realidad para ser expresada en nuestra vida. Entonces, dice el apóstol, wow, versículo 9, no dejen de poner en práctica. Pon allí, no debo de dejar de poner en práctica, de darle expresión a esta vida de Cristo en mí. Luego vamos a ver el versículo 10. Dice, ¿cuánto alabo al Señor? El apóstol. Vean al apóstol, como ahora entra a otro terreno extraordinario. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. ¡Wow! O sea, el apóstol Pablo da gracias a Dios y alaba al Señor porque esta iglesia había expresado una preocupación por él. Qué maravilloso, escribe allí, que nosotros participemos de la edificación de la iglesia y que nos demos cuenta de la necesidad y que podamos expresar nuestro amor y nuestra preocupación por nuestros amados en Cristo que sirven, que trabajan y que incansablemente están edificando a la iglesia. El apóstol les da las gracias y les dice, alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Esta iglesia tenía el deseo de ayudar y de participar, ayudar económicamente al apóstol Pablo, pero también esta iglesia había entrado en una etapa durísima de una crisis, era una crisis no solo financiera, había una crisis en la región. Entonces ellos tenían el deseo de ayudarlo de una manera más amplia, pero no lo habían podido hacer y ahora lo habían hecho. Entonces el apóstol Pablo les dice, versículo 11, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. ¡Wow! No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento, qué maravilloso, con lo que tengo. O sea, el apóstol les está diciendo, les estoy dando gracias, no porque ahorita tenga necesidad o que les esté pidiendo yo que envíen más. No. No es porque yo tenga necesidad de que ustedes envíen más. Quiero agradecer a aquellos que siembran y que lo han hecho en amor y que lo han hecho fielmente. Dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, vean qué hermoso, a estar contento con lo que tengo. Pon allí, debemos aprender a estar contentos. Consejo. Dice el apóstol que él lo aprendió. Aprendió a estar contento con lo que tiene. Aprendió a estar contento con lo que tiene.
Repito, aprendió a estar contento con lo que tiene. Y lo vuelvo a repetir, aprendió a estar contento con lo que tiene. ¿Saben qué me parece? Que esa es una de las claves. Si a alguien le gustan ahí como que, pastor, y dígame las 3 claves de la felicidad. Una de ellas me parece que es esta. Aprender a estar contento con lo que tienes. Pero ¿sabes cómo se aprende esa gracia? ¿Cómo se aprende esa gracia? ¿Cómo se puede llegar a entender esto? Cuando lo eterno te gobierna. Cuando lo eterno es lo más importante para ti, puedes participar de lo eterno y estar contento en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Mientras lo eterno, pon en tus notas, no me gobierne, mientras lo eterno no sea lo de mayor valor para mi vida, seguiré siendo movido y gobernado por lo material. Repito, mientras lo eterno no sea lo más valioso para mí, mientras lo eterno no sea lo que gobierne mi vida, lo temporal, lo material y lo terrenal seguirá teniendo gobierno sobre mí y me seguirá moviendo de acuerdo a cómo se mueva lo material aquí en la tierra. Entonces el apóstol Pablo les dice, prácticamente, fíjense, les está diciendo, yo nunca tuve necesidad. ¡Wow! Y no porque siempre tuviera dinero, sino que él no tenía necesidad porque el grado de contentamiento era mayor. ¡Qué maravilloso! No tenía necesidad porque el grado de contentamiento era mayor. O sea, había aprendido. Y fíjense cómo lo dice esta versión, el siguiente versículo, Fíjense, el versículo 12. Sé vivir, fíjense cómo lo dice. Sé vivir con casi nada. ¡Wow! Sé vivir con casi nada. Y sé vivir con todo lo necesario. O sea, aprendió a vivir con casi nada. ¿Por qué? Porque lo eterno lo gobernaba y se conservaba en un estado de contentamiento. Porque sabía que el bien más grande ya lo tenía. ¿Se acuerdan lo que escribe allá en la carta de los Corintios? Cuando dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Se acuerdan? Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Eso es extraordinario. ¿Por qué? ¿Dónde entra como no teniendo nada? En lo exterior. O sea, él está diciendo, en lo externo, como que no tengo nada. Pero en el interior, en lo eterno que Dios me ha dado, lo poseo todo. ¡Wow! Entonces, eso producía en él un grado de contentamiento. Y entonces, ese contentamiento, versículo 12, lo hizo saber vivir con casi nada. ¿Ve qué maravilloso? Con casi nada y con todo lo necesario. Porque a veces es más difícil saber vivir con todo lo necesario. Hay personas que no saben vivir cuando tienen en abundancia. Porque cuando tienen en abundancia se pierden la brújula, pierden la dirección, pierden la cabeza. O sea, piensan mal, se desvirtúa todo. Unos se olvidan del Señor y de todo se olvidan hasta de la familia. Dice un amigo, mi papá se fue por cigarros y ya no regresó. Algunos se van así. No saben a qué me refiero de cuando se van por cigarros, ¿verdad? Saber vivir con casi nada, dice aquí esta versión, o con todo lo necesario. Saber vivir. ¿Quién te da esa capacidad? El Señor. ¿Y cómo tú participas de ella? ¿Cómo tú creces? ¿Cómo tú aprendes de esa capacidad? Con un entendimiento correcto, con una correcta escala de valores. Con una correcta escala de valores. ¿Qué es lo que más valoras tú? ¿Qué es lo que más valoras tú?
Ahí te lo dejo. Pero la escala de valores es importante para ti, ¿qué es lo más valioso? Entonces el apóstol ya había dicho que él había aprendido a estar contento. Entonces el 12 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido, fíjense cómo dice, el secreto de vivir en cualquier situación. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál fue ese secreto que aprendió? ¿Cuál fue ese secreto que aprendió el apóstol y que lo hizo vivir en cualquier situación? Escribe, el secreto es contentamiento. Contentamiento. El secreto es contentamiento. Ese es el secreto. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Fíjense cómo dice esta versión. Sigo leyendo, fíjense, el versículo 12. Estoy en Filipenses 4:12 por aquellos que se acaban de conectar. Dice, sea con el estómago lleno, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco. ¡Wow! Ya ahora pone su propio cuerpo. O sea, incluso el estómago vacío, lleno, te voy a decir, no es cualquier cosa. Bueno, yo también he aprendido a vivir con el estómago vacío de las 9 de la noche a las 10 de la mañana, pastor. Yo ayuno todos los días de las 9 de la noche a las 10 de la mañana y así estoy aprendiendo como el apóstol Pablo. Eso no es ayuno, eso es de que te vas y te duermes con el estómago bien lleno y vas ahí bien rebosante. Él no es cualquier cosa cuando él está diciendo sea con el estómago lleno o vacío. Cuando dice sea que esté saciado o que tenga hambre, no es cualquier cosa. Te voy a decir por qué. Mira, un día, para que veas el poder del estómago, el poder de tu estómago, un día, vete a un centro comercial, vete a una tienda de autoservicio un poquito antes de la hora de tu comida, de cuando tú comes y que ya tienes hambre. Un día ve con hambre allá a una tienda de autoservicio y vas a ver cuántas cosas vas a comprar que no necesitas. ¿Sabes por qué? Por la fuerza, por el poder del vientre. Por eso el apóstol, acuérdense que un capítulo antes, dice que hay algunos que los gobierna sus entrañas, que los gobierna su hambre, que los gobierna su estómago. Es así, o sea, son gobernados y son dirigidos por su hambre, por su estómago. Wow, o sea, hay un poder allí, pero el apóstol escribe, vean esto, por la realidad de Cristo, que lo gobierna, que para él es lo más importante y que eso le permite estar contento en cualquier situación, entonces él sigue gobernando su cuerpo aun cuando tiene hambre y sigue en gobierno de su cuerpo aun cuando está saciado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Él sigue en gobierno de su cuerpo aun con hambre o aun cuando está saciado. Por eso dice, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, o con mucho o con poco. O sea, ¿qué está hablando? Está hablando de ese dominio propio, de ese gobierno sobre su propia vida, ¿no? Y gobierno sobre su propio estómago, por sus entrañas, el gobierno por su propio vientre, y es gobernado por Dios. Extraordinario. Y dice, pues todo, versículo 13, y todo por el poder de ¿quién? Pues todo lo puedo, fíjense, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Extraordinario. Todo lo puedo en Cristo. Lo que está diciendo es claro, como estoy en Cristo, Él me gobierna y Él es no solo el que me gobierna, sino Él es lo primero, Él es lo que más amo, Él es lo más valioso. ¿Se acuerdan cuando escribe? Por el gozo
por el haber visto las riquezas de Cristo, por el gozo de ver sus riquezas, de su conocimiento y de su vida, para mí todo lo demás queda como basura. O sea, la verdad que no vale mucho en comparación con la gloria de conocer a Cristo y de ser hallado en Él y de ganar a Cristo en mi vida. ¡Wow! Eso era lo más valioso. Pues por supuesto que cuando eso es lo más valioso, ahora ese Cristo, dice el apóstol Pablo en el versículo 13, y por ese Cristo, que es lo más valioso para mí, todo lo puedo que me fortalece. Maravilloso. Así es, tremenda la realidad, lo que dice Mirna Jiménez, tremenda la realidad en Cristo cuando gobierna el alma. Entonces, maravilloso, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O sea, ¿y de dónde venía el argumento? ¿Se acuerdan de qué está hablando? El apóstol Pablo está hablando, está dándole gracias a Dios a los filipenses, a esos filipenses que buscaban el poder, aunque estaban en crisis, querían salir de crisis porque querían ellos participar, de poder mover, de ser parte del extendimiento del evangelio, del reino de Dios a través del apóstol Pablo. Y Pablo les estaba dando gracias por lo que habían enviado, pero él estaba saliendo de esa condición. Él no quería quedarse en una condición de pobreza o de que mándenme por favor porque necesito. Él les está diciendo, no es por necesidad. O sea, yo nunca estuve en necesidad, yo nunca estuve necesitado porque yo he aprendido, yo estoy en la misma condición teniendo o no teniendo. Teniendo o no teniendo, yo estoy contento. Encontré la clave para permanecer estable y es mi Cristo. Es ese Cristo y que Él sea lo más importante y lo más valioso para mi vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Entonces dice, de todos modos, aunque yo tenga o no tenga, estoy suplido por Él. De todos modos, versículo 14 dice, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Fíjense, de todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Extraordinario. O sea, primero les está diciendo, yo no tengo problema de nada, pero agradezco que ustedes siembren, y después les dice, y agradezco lo que enviaron, porque sí, andamos en una dificultad, andamos en una tribulación, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Extraordinario. Como saben, versículo 15, dice, ya se me está yendo el tiempo, vamos rápido. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. ¡Wow! Así es el reino. Hay quienes siembran. Hay quienes pasan del patrocinio a la productividad. Hay quienes pasan de la madurez a una medida de la estatura de la vida de Cristo. Cuando una persona crece en entendimiento y crece en madurez, por lo regular es trasladada del patrocinio a la productividad. Deja de ser patrocinada y entonces participa de la gracia de dar. El problema de dar, voy a decirlo así, el problema de dar no es un problema de región, de donde naciste, no es un problema de un país, no es un problema de que, es que nosotros somos de allá, ya saben de qué ciudad del norte aquí en México tienen bueno, de broma, es de broma, hacen bromas con que allá son muy codos, dicen, ¿de dónde surge la codez? ¿Eso de dónde surge? Eso no es otra cosa más que un resultado de tu vida espiritual, es un resultado de tu entendimiento, es un resultado de tu estatura. La persona que crece y que avanza dice, a ver, yo no necesito que me estén dando, creo que me han dado mucho, creo que es demasiado lo que el Señor me ha dado, creo que yo puedo sembrar y creo que yo puedo habilitar
para que el reino se siga extendiendo. Creo que yo puedo cambiar mi condición y creo que yo puedo ser útil, y lo que tengo, que el otro día meditamos un principio de la mayordomía, y en un principio de mayordomía que es que todo le pertenece a Dios, entonces significa que si todo le pertenece a Dios, lo que tenemos no es nuestro, entonces es del Señor. Y entonces, en ese sentido, ¿qué somos nosotros? Solo somos administradores de sus riquezas. Lo único que estamos haciendo es trasladar las riquezas, ubicar las riquezas en el lugar donde Dios quiere que estén. Entonces Pablo le dice, hay algunos que lo entienden, y aquí Pablo dice, ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Eso sigue pasando hasta hoy. Hasta hoy sigue sucediendo. Hay personas que toda la vida son patrocinadas, todo el tiempo están recibiendo. El apóstol no se detenía por eso, él seguía avanzando por eso, pero hay personas que no, hay personas que buscan las formas, las maneras, ¿para qué? Para inyectar recursos, para que el reino siga avanzando, porque saben que esos recursos no son de ellos, sino son del Señor, y el que es fiel en lo poco, pues seguramente, obviamente, será fiel en lo mucho, y Dios le dará más y más para administrar. La pregunta es, ¿tú de qué parte eres? ¿Tú de cuáles eres? Lo vuelvo a leer. Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. ¿Tú de qué parte eres? Ahorita se van a empezar a desconectar. Y sigue narrando él les reconoce, ustedes cómo lo han hecho extraordinario. Y luego fíjense, y él reconoce, y me encanta porque traslada algo tan material y lo pone, y lo pone en el ámbito correcto. Porque como todo es para el Señor, el apóstol Pablo lo traslada a una ofrenda, un aroma agradable al Señor. Dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Ven qué hermoso. Me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. No digo esto esperando que me envíen. Siento que veo al apóstol Pablo. A ver, no lo estoy diciendo para que me den una ofrenda, ¿eh? No lo estoy diciendo para que ahorita todos digan chin en la torre y de verdad, se me había olvidado que tenía que ofrendar. ¿A quién le tienen que recordar eso? ¿A quién le tienen que recordar ¿a quién le tienen que recordar el dar? No te voy a dar la respuesta, solo ponla ahí en tu cuadernito. ¿A quién le tienen que recordar que tiene que dar? Ahí ponlo. Esa pregunta te la llevas a la cama y la meditas. Dice Pablo, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Qué poderosa, qué mentalidad tan correcta. Lo que les está diciendo, si se los estoy diciendo y no es para que me den una ofrenda, lo que es para que ustedes aumenten, en la recompensa por su generosidad. El entendido, aparte de que administra los recursos del Padre y los distribuye, sabe que eso tiene una recompensa. El administrador, cuando es hallado fiel, recibe recompensa de quien lo llamó. Entonces el apóstol Pablo les está dando el camino de la prosperidad, les está diciendo, ese es el camino, muchachos, ese es el camino. Y la economía del reino en la que operamos los hijos de Dios es mayor, es un instrumento para superar cualquier depresión económica en la tierra, como las que se han vivido históricamente. Dicen que cada determinado tiempo hay crisis, y hay crisis cada determinado tiempo. Eso es en la tierra, porque esa economía está quebrada desde su nacimiento. Es una economía humana terrenal. Es una economía en donde depende de lo caído, de la tierra. Pero la economía de los hijos de Dios es una economía
que no depende de la tierra, depende del cielo, es eterna. Los recursos y la fuente son interminables. Los recursos en la tierra son finitos, se acaban, los roban y se corrompen. Eso dijo Jesús a sus discípulos. La economía de la que tú y yo participamos es eterna, es interminable y es mucho mayor. Entonces el apóstol Pablo le dice, más bien lo que quiero es que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, dice Pablo. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¡Wow! Ya está diciendo, no, ustedes no enviaron recursos, ustedes adoraron a Dios. Ustedes no enviaron, miren, hay gente que da recursos y hay gente que adora a Dios. O sea, hay gente que da recursos porque si no le van a decir, hey, si no, van a decir que no doy yo. Doy porque si no me va a echar la pedrada a mí. No. Pero hay gente que adora con lo que da, que no está dando un recurso, está adorando. Y Pablo le dice, son un sacrificio de olor fragante y aceptable, agradable a Dios. Y este mismo Dios, escuchen a todos los generosos, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Y termina la carta. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo con el Espíritu sea con el espíritu de cada uno de ustedes.